Conceptos de esfuerzo en una masa de suelos. Para poder hablar del concepto de esfuerzos en mecánica de suelos tradicional, es importante entender que el comportamiento del suelo se idealiza considerándolo un material continuo, es decir, con contactos entre sus partículas constituyentes, homogéneo, en una determinada área de profundidad, isotrópico, es decir, con igual respuesta mecánica sin importar la dirección de análisis, y de comportamiento lineal elástico, es decir, con proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones. Estas suposiciones que hace la mecánica tradicional son suposiciones de comportamiento que se cumplen en muy pocos casos, pero que permiten estudiar el suelo con unas leyes físicas adecuadas. Es claro que los suelos, al contrario de otros materiales como el acero o el concreto, presentan respuestas diversas debido a sus procesos de formación. Por lo tanto, un suelo realmente es un material discontinuo, heterogéneo y anisotrópico. No obstante, los rangos de estudio en los que se proyectan o trabajan las obras de ingeniería geotécnica permiten establecer este tipo de suposiciones, las cuales son válidas bajo unas premisas determinadas. Un estado mecánico de cualquier elemento en un espacio tridimensional se caracteriza por tres elementos específicos. Primero, una posición de cada partícula referida a un sistema, es decir, por unas coordenadas. Segundo, unas fuerzas que actúan entre y sobre todas las partes del sistema. Y tercero, una velocidad con la cual las partículas cambian de posición. Estos tres elementos conforman el principio básico del análisis de desplazamiento para elementos analizados por medio de la mecánica de medios continuos. Así, la diferencia entre dos estados que cumplan los tres elementos mencionados estará descrita por los desplazamientos, deformaciones y esfuerzos o cambios de tensiones. El desplazamiento se entiende como el cambio de posición de una partícula cualquiera y se representa mediante un vector que une la posición final con la posición inicial. La deformación corresponde a la variación de la longitud o espacio entre dos partículas en dos estados mecánicos distintos. Y el estado de esfuerzos es un conjunto de transformaciones que resultan de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. El esfuerzo como tal es la reacción interna de un cuerpo cuando se le aplica un campo de fuerzas. Como el esfuerzo no se puede medir directamente, se relaciona con el vector fuerza y el vector unitario de área, correspondiendo a un nuevo vector. La transformación del vector de área en un vector de esfuerzo se realiza a través de una representación matricial que se denomina tensor de esfuerzos. Cuando las fuerzas se distribuyen de manera uniforme sobre una superficie, el esfuerzo indica la intensidad de actuación de estas fuerzas. Desde un punto de vista simple, el vector de esfuerzos puede expresarse como la fuerza vectorial por unidad de área, escalar, indicándose que cada elemento de una partícula o de un sistema toma una fracción de la fuerza de forma proporcional a su área, y en cada punto de la masa del material es posible establecer el concepto de descomposición de esfuerzos en función de componentes normales y tangenciales o de corte, las cuales, al indicarse de forma referida a un sistema coordenado, permiten ensamblar el tensor de esfuerzos asociado a la fuerza aplicada. En suelos pueden presentarse diferentes tipos de esfuerzos, siendo los más importantes los esfuerzos geostáticos o gravitacionales, que representan la condición de esfuerzos generada por el peso propio del material sin que exista ninguna perturbación que los altere. Otros tipos de esfuerzos pueden ser los de origen tectónico, térmico o residual debido a movimientos de la corteza. Todos los esfuerzos están influenciados por factores geológicos definidos por la composición de los materiales y sus historias previas de esfuerzo. El conocimiento del estado de esfuerzo de una determinada masa de suelo permite seleccionar parámetros adecuados para el diseño y construcción de diferentes obras de ingeniería. El principio de esfuerzos efectivos, inicialmente propuesto por Terzaghi, establece la forma en que las fuerzas se transmiten a través de los contactos entre partículas y cómo el fluido intersticial afecta esas fuerzas. En este caso, si se supone una columna de suelo de una altura z con un área transversal a y suponiendo un suelo saturado, a partir de las relaciones de fase es posible escribir el peso de esta columna como el resultado de adicionar el peso de la fracción sólida al peso de la fracción fluida. Considerando el empuje que se genera sobre las partículas U al estar inmersas en agua, esta porción de fuerza ascendente
puede ser descontada de los pesos originales de las masas de suelo, obteniéndose una expresión para el peso total de la columna de suelo en función del peso efectivo de las partículas y del peso del agua en la columna. Si la expresión obtenida se divide por el área de la columna de suelo, se obtiene una relación de fuerzas y áreas que puede ser vista como una sumatoria de esfuerzos. En este caso, puede verse que el esfuerzo total de una masa de suelo a un determinado nivel, sigma, puede expresarse como el esfuerzo efectivo generado por las partículas de suelo, sigma', y la presión hidrostática o intersticial debida al fluido en los poros del suelo, μ. La expresión así descrita corresponde al principio de esfuerzos efectivos propuesto por Terzaghi en 1923, el cual menciona que, en un punto cualquiera de la masa de suelo saturado, el esfuerzo total es igual a la suma algebraica del esfuerzo efectivo en esa dirección y la presión intersticial. Es importante resaltar que cualquier cambio en el esfuerzo efectivo representará un cambio en la respuesta mecánica del suelo. El esfuerzo efectivo de las partículas sólidas es importante en el diseño o cálculo de diferentes variables en ingeniería geotécnica, como es el caso de la capacidad portante de una cimentación, las fuerzas que garantizan la estabilidad de un talud o el cálculo de asentamientos por cargas, entre otros. Una forma sencilla de realizar el cálculo de esfuerzos geostáticos verticales o esfuerzos verticales debidos al peso propio de los materiales es asimilar el esfuerzo como la presión generada por un fluido, la cual corresponde al producto del peso unitario por la profundidad a la cual se ubica la superficie en la cual interesan los esfuerzos. Como el peso unitario varía con la profundidad, rigurosamente debería realizarse la integración de la función peso unitario total con respecto a dicha profundidad, pero como en la mayoría de los casos se pueden establecer capas de comportamiento homogéneo para los suelos, la integral puede convertirse en una sumatoria. Así, el esfuerzo geostático vertical total o simplemente esfuerzo vertical total generado por una masa de suelo puede determinarse como la sumatoria de los productos de los pesos unitarios por espesores de capas en que se haya discretizado el material. Ahora bien, si en el mismo local en donde se están determinando los esfuerzos se conoce la localización del nivel freático, será posible establecer el esfuerzo generado por la columna de agua, la cual corresponderá al producto del peso unitario del agua por la distancia entre el punto de análisis de esfuerzos y el nivel freático o nivel de agua libre del suelo. Por principio de esfuerzos efectivos, podrá calcularse el esfuerzo geostático vertical efectivo o simplemente esfuerzo vertical efectivo como la diferencia entre el esfuerzo total y la presión generada por el agua o presión intersticial de poros. Es importante ver que en una condición de esfuerzos geostáticos no existen esfuerzos de corte, porque el suelo no soporta estos esfuerzos. Entonces, debido a su peso propio, no son inducidos en las masas de suelo. Asociados a los esfuerzos verticales pueden determinarse los esfuerzos horizontales. En este caso, existe un parámetro que establece una relación entre el esfuerzo efectivo horizontal y el esfuerzo efectivo vertical, denominado coeficiente de presión lateral de tierras en reposo K0. Este coeficiente depende de la magnitud de las deformaciones, de la compresibilidad del material, del tipo de material y de la historia de esfuerzos. Con respecto a la historia de esfuerzos, puede decirse que un suelo puede encontrarse normalmente consolidado o sobreconsolidado. Normalmente consolidado se denomina el suelo que nunca ha soportado una carga mayor a la que tiene en la actualidad. Ya en el caso de un suelo sobreconsolidado, se dice que este material soportó en algún momento una carga mayor a la que presenta actualmente, la cual pudo ser removida por diferentes procesos de meteorización. En estas dos condiciones, el esfuerzo horizontal varía. En el caso de suelos normalmente consolidados, al no haber existido presiones de confinamiento mayores, el esfuerzo efectivo horizontal es menor que el esfuerzo efectivo vertical, por lo que el valor del coeficiente de presión lateral de tierras en reposo tiende a ser menor que la unidad. Para suelos sobreconsolidados se presentó un esfuerzo mayor al que tiene actualmente. Ese esfuerzo se denomina preconsolidación y el coeficiente de presión lateral en este caso tiende a ser mayor que 1. El coeficiente de presión lateral en condición sobreconsolidada puede obtenerse al multiplicar el coeficiente en condición normalmente consolidada por la raíz de la relación de sobreconsolidación, la cual relaciona el esfuerzo máximo que soportó el suelo o esfuerzo de preconsolidación con el esfuerzo efectivo vertical actual.
Existen algunas aproximaciones para determinar el coeficiente de presión lateral en función del tipo de suelo o de parámetros mecánicos. Por ejemplo, es muy utilizada para suelos granulares la expresión del coeficiente de presión lateral en función del seno del ángulo de fricción interna. Ahora bien, si se conoce el esfuerzo efectivo vertical y el coeficiente de presión lateral, es posible determinar el esfuerzo efectivo horizontal y por la aplicación del principio de esfuerzos efectivos, determinar el esfuerzo horizontal total.